Namaste, hola a todos, bienvenidos. Soy el acharya Emiliano Crivellari, editor de Mahat, revista de yoga y ayurveda. Y hoy tenemos el honor, el lujo de tener con nosotros a un practicante, investigador, estudioso, docente, escritor, autor de obras fundamentales como Breve Historia del Hinduismo, entre otros, la Bhagavad Gita, todos libros cuya lectura es sumamente recomendada para aquellos que quieran interiorizarse con el pensamiento y el sentir del hinduismo. Lleva escritos una cantidad extraordinaria de artículos interesantísimos, ponencias, conferencias, congresos, eh, realmente una labor magnífica, una persona cuya contribución al aprendizaje y a la enseñanza es realmente notable, alguien a quien en verdad admiro mucho. Y bueno, sin más preámbulo, con nosotros el señor Javier Ruiz Calderón. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo aquí y bueno, pues, gracias por la presentación, por invitarme a charlar contigo y también por esta presentación, bueno, exagerada, pero muy generosa y siempre cuando a uno le presentan parece que están hablando de otra persona, pero bueno, te lo agradezco. No, es sobre vos, Javier. Y faltaba más, ¿eh? Y faltaba más. Bueno, si te parece, comenzamos. Obviamente vamos a hablar un poco sobre yoga. Y Mm. si bien todos tenemos alguna mínima idea de qué es el yoga, a veces cuando hablamos de qué es el yoga hay como perspectivas distintas en torno a eso, pero siempre todos coincidimos o todos coinciden y siempre partimos de que es algo milenario, como que tiene mucho tiempo. ¿Esto es así? ¿Es posible establecer la antigüedad del yoga? Bueno, los testimonios ciertos, seguros, más antiguos que tenemos sobre el yoga son textos que encontramos es un texto particular, se llama la Brihadaranyaka Upanishad. Es una de las Upanishad, la más antigua de ellas. Antes hay algún texto que puede aludir levemente o se puede acercar a lo que es el yoga, pero la primera expresión clara del yoga está en ese texto. Ahí se plantea por primera vez el tema del karma y la reencarnación, la esclavitud, la liberación, el camino hacia la liberación. O sea, se plantea ahí por primera vez el yoga, con todos sus elementos. Entonces, eso, pues ese texto es como del siglos 7, 6, 5 antes de Cristo. Antes de eso no hay testimonios seguros. Ahí siempre se habla de algún sello de la civilización del Indo, en que parece que hay alguna persona en postura de yoga, pero eso no sabemos, no estamos seguros de lo que significa. Puede O ser sea cualquier que cosa. Sí, estamos hablando de 2600, sí, 2700 años, sí, sí, sí. Eso como mínimo. Puede que antes, pero no tenemos testimonios anteriores. como mínimo. O Sí. sea, en realidad uno dice, a veces lo dice con cierta liviandad, sí, 2600 años, 2700 años, pero son 2700 años como mínimo de, de historias, es decir, 2700 años de... eh, en la India surgió esto, me imagino, así que 2700 años de historia de la cultura, de evolución de la sociedad, de invasiones, de muchísimas cosas que pasaron, o sea, 2700 años de sucesos que seguramente de algún modo influyeron en el yoga, o sea, es el mismo, ha sido uno solo el yoga que ha evolucionado o por todo esto han existido como yogas paralelos, distintos. ¿Cómo podemos verlo eso? Claro, hay una gran evolución. El yoga más antiguo que conocemos es el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga, en las Upanishad, pero ya poco a poco en las mismas Upanishad empieza a aparecer el yoga de la meditación, eh, también el yoga de la devoción incluso, ya vamos 3 yogas. Luego
un poco más tarde, en la Bhagavad Gita, encontramos ya todo eso y además el karma yoga, el yoga de la acción. Y todo eso se va combinando y algunos siglos más tarde, como el siglo V después de Cristo, tenemos los primeros testimonios del Tantra. Y entonces ya es otra novedad, el yoga tántrico, con muchas escuelas distintas. Y dentro del Tantra, pues encontramos una de sus corrientes, es lo que llamamos el Hatha Yoga, el llamado yoga físico, que busca, como todos los yogas, el control de la mente, el aquietamiento de la mente, pero indirectamente, trabajando sobre el cuerpo. O sea que vemos, entonces empieza por un yoga, se le van añadiendo otros, por eso se habla del árbol del yoga. Empieza por abajo y luego se va ramificando, y al final es un árbol con muchísimas ramas diferentes, muchas ramas, hojas. Cada uno de nosotros somos una hojita de ese árbol del yoga. Extraordinario. Y todas esas ramas coexisten, o sea, coexistieron y coexisten pacífica y armoniosamente desde el principio, o bueno, a medida que se fueron desarrollando. Sí. Claro, al principio coexisten. Incluso hay veces que se opta. Cada uno tiene una preferencia y entonces te gusta más un estilo de yoga, un aspecto del yoga, pero una idea muy importante que encontramos ya desde la Bhagavad Gita es la idea de un yoga integral, que combina prácticas y técnicas de los diferentes yogas, porque se ha visto en la historia del yoga que es más eficaz combinar diferentes yogas que hacer un yoga aislado. Claro, porque eso es lo que está claro. Todos tenemos un cuerpo, tenemos una mente, dentro de la mente el intelecto, luego está la afectividad, luego todos actuamos, todos tenemos una profesión, una dedicación, todos tenemos múltiples aspectos. Cada yoga desarrolla más uno de esos aspectos. Por ejemplo, el Vedanta, el Jnana Yoga, es más intelectual. El Hatha Yoga trabaja más con el cuerpo. Pero, entonces, si nos centramos en un solo aspecto, en la práctica de yoga, pues es una práctica que es menos potente que si ponemos en marcha todos los aspectos de la persona. Es como el ejemplo de una guerra. En una guerra hay una movilización total. O sea, todos los recursos del país se movilizan para la guerra. Todo el mundo. Me acuerdo en la Guerra Civil Española, por ejemplo, las mujeres que no iban al combate se dedicaban, hacían enfermeras, hacían vendas. Todos los recursos. No se dedican a hacer coches o a hacer otras cosas que no tienen que ver. Todo está movilizado para esa guerra. Lo mismo, el yoga es una especie de guerra. Es una guerra no violenta, pero es una lucha, es un esfuerzo por llegar a nuestra plenitud personal. Y entonces, es mucho más eficaz si movilizamos todos los recursos de que disponemos, el intelecto, el sentimiento, el cuerpo, la voluntad, todo eso. Entonces, bueno, coexisten muy bien las diferentes formas de yoga y se impulsan mutuamente. Excelente. Y todo esto me quedé pensando un poco en esa imagen primera que me presentaste del árbol. Y si yo tuviera que preguntarte, dijimos, un árbol que se desarrolló a lo largo de, no sé, más de 2000 años, más de 2500 años. ¿Cuáles te parecen a vos que han sido aquellos hitos, aquellos momentos, sea maestros, obras, acontecimientos que han marcado los troncos principales, que salieran las principales ramas, aquellos momentos que han sido fundamentales para el yoga, para su desarrollo y, por supuesto, para su subsistencia durante más de 2500 años? Pues yo creo que hay algunos hitos importantísimos. El primero es el que mencionamos al principio. En la Brihadaranyaka Upanishad, en las Upanishad, empieza el yoga. Claro, ese es el punto de partida. Siguiente fase. Lo encontramos en la Bhagavad Gita, como un texto que recoge las formas anteriores de yoga y añade el karma yoga y presenta un yoga integral. Además, en un texto muy bonito, en una situación muy dramática, vamos, es uno de los grandes momentos del yoga. Eso es como el siglo II a.C. Luego seguimos y encontramos Patanjali, claro, esa es la palabra, el texto es fundamental. Los investigadores, la investigación va avanzando, entonces la fecha de los Yoga Sutras va variando. Ahora mismo se dice que alrededor del siglo IV después de Cristo, pero eso seguirá variando. O sea que ahora mismo, pues en esa época, claro, Patanjali
escribió sus aforismos, texto brevísimo que cabe en 2 páginas, pero que resume un conjunto de técnicas, de enseñanzas, de filosofía, de psicología. Es el texto clásico del yoga clásico. Ese es otro hito fundamental. Lo siguiente yo creo que sería la aparición del Tantra. Eso, que no tiene un autor determinado, pero poco a poco, bueno, no poco a poco, de repente en la India, en el siglo V o VI después de Cristo, aparece ese fenómeno y se extiende en todas las corrientes, en el hinduismo, en el budismo, en el jainismo, todo se llena de Tantra y aporta nuevas prácticas, nuevas filosofías. Eso es el siguiente gran paso. Y luego yo diría, claro, hay una etapa, ya el yoga contemporáneo. Yoga contemporáneo que es con la influencia occidental, la interacción entre la India y Occidente, da lugar al yoga contemporáneo, que tiene los 2 aspectos de yoga espiritual, y ahí la persona clave es Swami Vivekananda, a finales del siglo XIX, y lo que conocemos, las clases de yoga, el yoga físico, el yoga tal como lo conocemos normalmente, eso empezó, podríamos decir, un día, pero eso es un poco, habría que investigar más, pero podemos decir un año, el año 1918, en que Sri Yogendra empezó a dar clases de yoga en el Instituto de Yoga de Bombay. Antes no existía eso. Ahí empezó el yoga. Hace un siglo. Hace un siglo, sí. En 2700 años. Sí. El yoga de las clases de yoga, de las sesiones de yoga, algunos le llaman el yoga postural moderno, que está más centrado en la práctica de posturas, etc. Eso empezó ese año. Este Yogendra era el discípulo de un swami, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, era un swami que hacía yoga tradicional y enseñaba a la gente que acudía a él, le daba algunas técnicas de yoga para curarse, Entonces Yogendra se dio cuenta, esto es muy bueno para todo el mundo. Si la gente practicara estas técnicas de una manera sistemática, su salud mejoraría, estarían en un estado mejor de bienestar físico y mental, y fue el que empezó a dar clases de yoga. Y claro, es un hito fundamental. Luego vinieron todos los demás. Claro, y pensar que hoy quizás no lo mencionamos tanto, ¿no? Siempre hay Iyengar, Patabi Joyce, que bueno, Krishnamacharya en todo caso, pero claro, es como que no nos damos cuenta del comienzo, del punto inicial. Claro, es que eso, en realidad, la investigación sobre los orígenes del yoga contemporáneo está muy de moda ahora. Van saliendo libros a menudo, muy buenos, pues desde hace 10 años, una cosa así, no antes. Y entonces ya se ha visto que este es el comienzo total, y luego ya viene la escuela de Kaivalya Dhamma, que está también cerca de Bombay, unos pocos años después, y luego Krishnamacharya después. Krishnamacharya pasó por ahí, aprendió cosas y la combinó con lo que ya sabía y siguió dando clases. Y luego ya, claro, Krishnamacharya fue muy influyente, tuvo grandes discípulos. Eso es como dentro de la rama del yoga postural moderno, el yoga contemporáneo, ahí empezó la rama con Sri Yogendra y luego vinieron pues, estos que decimos. Es como, esta forma de yoga es como una rama que se subdivide en muchas otras ramas, pero que pertenece al gran árbol ese es un árbol tremendo ya, inmenso, de la historia del yoga. Sí, aparte en las últimas décadas como que esa última rama floreció un montón y se llenó de hojitas. Sí, bueno, igual es una rama que actualmente es muchísimo más grande que todo el resto del árbol, porque cuando hablamos de yoga, pensamos en eso primero. Tal cual. Y a ver, yo me imaginaba, recién en un momento mencionaste Yoga Sutras, Patanjali. Yo pregunto, supongamos que hoy, año 2021, aparece Patanjali. Va Patanjali caminando por Madrid, por Buenos Aires, pasa por un gimnasio, clase de yoga, y dice, uy, esta es la mía, y entra. ¿Qué sentiría o qué te parece que le faltaría? ¿Qué encontraría como algo común a su yoga? ¿Cómo se sentiría Patanjali hoy en una práctica de hard yoga, super yoga, vinyasa, lo que quieras? Hombre, lo primero le extrañaría, lo que viera en principio le extrañaría, porque fíjate que las posturas de yoga, los vinyasas, las posturas que practicamos actualmente, incluso los pranayamas, todo eso es posterior a Patanjali.
sea, en la época de Patanjali no existían los asanas, solo los asanas de meditación y un poco de pranayama, de control de respirar más despacio, pero los pranayamas técnicos tampoco existían, respiración alterna, entonces todavía no existía. Entonces, primero le extrañaría, pero luego vería que el objetivo que se plantea en las escuelas de yoga serias, hay algunas hay que reconocer que es como pura gimnasia, y hay algunas que es muy, muy externo, y en otras escuelas de yoga se busca, es como que se busca mm, más que aquietar la mente y superar el ego, etcétera, al revés, hinchan el ego de la gente. Dicen, uy, qué guapo estoy después de hacer yoga. O sea, se convierte en una esclavitud más. Pero bueno, si fuera una escuela seria, que a ver, esperemos que tuviera esa suerte, pues vería que ahí, lo que él dice en el aforismo 2, dice, yogas chitta vritti nirodha. El yoga es el aquietamiento de los procesos mentales. Entonces, él ya había enseñado la postura, todas las ayudas para aquietar la mente, la postura de meditación, el control de la respiración, la introversión de los sentidos, y vería que eso es lo que se hace ahí, utilizando otros métodos que en su época todavía no se habían desarrollado. Todos los asanas que conocemos pues no existían en aquella época, pero entonces comprendería, esta gente está buscando lo mismo que yo y ha encontrado otros muchos métodos que yo no conocía y han hecho que el yoga sea más eficaz. O sea que yo creo que estaría contento. También dependería de dónde cayera, ¿eh? ¿De dónde? Excelente, muy bien. También mencionaste en un momento Bhagavad Gita. Y Bhagavad Gita es una obra que sigue estando vigente y cada vez más vigente. ¿Y por qué te parece que es así? ¿Por eso de la integración que habías hablado? O quizás por el movimiento, bueno, por Hare Krishna, que la han mantenido siempre como muy viva, muy presente. ¿Por qué te parece que Bhagavad Gita sigue siendo hoy una obra de referencia tanto, quizás tanto como Yoga Sutras? Sí, yo diría que más, porque los Yoga Sutras es el texto principal en la tradición del yoga. Los Yoga Sutras y la Bhagavad Gita. Pero la Bhagavad Gita no se limita a la tradición del yoga. La Bhagavad Gita es el texto más importante y más popular en el hinduismo en general. Esos 800 millones de hindúes que hay, el texto principal para ellos es la Bhagavad Gita, aunque no practiquen yoga, ni tengan aspiraciones espirituales, ni hayan hecho una postura en su vida. Pero la Gita es para ellos es el texto más importante y muchos de ellos se la saben de memoria, la recitan todos los días. Bueno, y luego desde un punto de vista incluso mundial, es uno de los grandes textos de la espiritualidad de la humanidad. O sea, tenemos, por ejemplo, en Asia, pues grandes textos. Pues en la Bhagavad Gita en el hinduismo, el Dhammapada en el budismo, el Tao Te Ching en el taoísmo, las Analectas de Confucio. Yo diría que estos son los 4 grandes textos de la sabiduría de Oriente y ahí está la Bhagavad Gita. O sea, es muy importante en conjunto. Pero luego, para la práctica de yoga, yo creo que es especialmente importante, claro, porque aparte de que expone muy bien toda la práctica del yoga de la devoción, yoga del conocimiento y yoga de la meditación, del control de la mente, inventa el karma yoga, que eso es la bomba. Antes de la Bhagavad Gita, el yoga lo practicaban solo monjes, ascetas, que abandonaban la sociedad, se iban con su maestro al Himalaya o a una cueva y ahí hacían sus prácticas. Claro, el yoga es una cosa muy seria, es una forma de vivir más que otra cosa. Entonces, para vivir el yoga había que ser monje. Pero la Bhagavad Gita nos enseña que podemos dedicarnos 100% al yoga haciendo una vida corriente. Porque nuestro trabajo, nuestra vida familiar, nuestras obligaciones sociales, todo lo que hacemos en el día a día lo podemos convertir en yoga, aplicando el truquillo de la Bhagavad Gita, que es hacer todo lo que hacemos con una actitud de ecuanimidad, de desapego, y nos da muchas recetas para hacerlo. O sea que eso es una maravilla. Podemos ser yogis de dedicación exclusiva 24 horas al día gracias al Karma Yoga. Extraordinario. Entiendo. Perfecto, perfecto. Y también en un momento mencionaste el tantrismo, Oh, como sí. que surgió.
allá por el siglo V más o menos. ¿Y esto surgió en el siglo V o el tantrismo es algo que venía incluso de corrientes prearias y se mantuvo ahí medio por lo bajo o realmente es un movimiento que surge o resurge? ¿Y en qué consistía? Porque siempre uno, cuando Mm. escucha tantra, acá en Occidente pensamos en cualquier cosa, En el sexo, directamente. tal cual, Tantra, directamente. el yoga del sexo. Sí, bueno, sí, eso es una simplificación. Bueno, el Tantra sabemos que existe a partir del siglo V, porque antes no hay ningún rastro de Tantra. Eh, y sobre de dónde procede, hay varias teorías, pero no se sabe, no se está muy seguro. Hay una teoría según la cual era algo que estaba antes de la llegada de los arios y que estuvo reprimido y resurgió. Eso es difícil porque en el Tantra hay cosas que son totalmente arias. Bueno, no se puede saber muy bien. Esa teoría no está confirmada ni rechazada. Y luego hay un punto muy interesante que es que pudiera ser influencia china, porque cosas que encontramos en el Tantra, como por ejemplo las nadis, los canales sutiles, eh, el pranayama, diferentes posturas, diferentes técnicas, y también el elemento del sexo lo encontramos en el taoísmo antes que apareciera el tantra en la India. Entonces se piensa que pudiera haber influencia china, pero tampoco es seguro. O sea, eso está un poco... El tantra siempre ha sido misterioso y sigue siéndolo, porque no sabemos de dónde viene. Pero bueno, no es tan importante. Lo que sí, es difícil de todas formas resumir lo que es el tantra. Tiene una parte teórica y una parte práctica. En la filosofía del Tantra, lo más importante es que tiene una visión como orgánica de la realidad, en la que todo está relacionado con todo. Y hay todas las polaridades van unidas. Y la polaridad principal, que es la de lo masculino y lo femenino, está presente en todos los seres y en el fondo son dos aspectos de la misma realidad. Eso es, la parte teórica es esa, ¿ves? Y luego la parte práctica es como todo. O sea, no hay diferencia entre lo espiritual y lo material. El espíritu y la materia son dos aspectos de lo mismo. El espíritu sería Shiva, la materia es Shakti, la energía, son dos aspectos de lo mismo. Entonces, en la práctica espiritual, esto se nota en que anteriormente al Tantra, normalmente se nos pedía que fuéramos más allá de la materia, que abandonáramos la materia y nos uniéramos al espíritu, es decir, una espiritualización pero abandonando el mundo material. Claro, el Tantra no acepta esto. Materia y espíritu son dos aspectos de lo mismo. Así que lo que aporta el Tantra son muchas... Hay un ejemplo que ponen que es muy bueno. Cuando uno se cae al suelo, para levantarse tiene que apoyarse en el suelo. No hay más remedio. No puedes tirarte de las orejas hacia arriba. De la misma manera, cuando estamos apegados a la materia, hundidos en el mundo de la materia porque estamos apegados a cosas, la manera de salir de este apego a la materia es por medio de la materia. Entonces, el Tantra nos aporta muchas técnicas que antes no se usaban. Por ejemplo, la imaginación. Todas las meditaciones tántricas son visualizaciones. Y antes esto no se hacía tanto. Se consideraba la imaginación algo que nos distraía. Hay que concentrarse y no tener imaginaciones. El Tantra aprovecha la imaginación. El cuerpo físico. El cuerpo físico antes se veía como una molestia, como una cárcel. El Tantra dice, no, el cuerpo físico es divino, como todos los aspectos de la existencia. Entonces, por eso surge el Hatha Yoga y el control del cuerpo físico y de las energías como un medio para el control de la mente. ¿Ves? Utiliza cosas que antes eran despreciadas como medios en el camino espiritual. Y luego, sobre todo, el deseo. El deseo era el enemigo. El Tantra lo que hace es utiliza el deseo para canalizándolo adecuadamente como una fuerza muy potente que nos puede ayudar en nuestro camino espiritual. Ese es el aspecto práctico del Tantra. Y, a ver, bueno, tiene muchas cosas el Tantra, entonces, o sea, es un pensamiento, una filosofía, ¿cómo llamarlo? Porque encima no forma parte de los darshanas tradicionales de la India. No, claro. Es como una corriente espiritual, que como te dije antes, impregna todas las tradiciones indias. Fíjate, el Tantra budista. Está el budismo más antiguo, el budismo Theravada, el budismo Mahayana, y de repente aparece el Tantra. Entonces surge el budismo tántrico. El budismo desaparece de la India, pero por ejemplo se va a Tíbet. Todo el budismo de Tíbet es tántrico, 100%. ¿No? También
Claro, en la India no se conservó nada, pero se conservó muy bien en Tíbet. Y el mismo jainismo tiene también influencia del tantra. Luego el tantra tiene influencias que la gente no conoce. En la India hablas de tantra y la gente dice, no, no, eso es brujería, eso son cosas misteriosas, como que les da un poco de miedo. Pero no se dan cuenta que cuando van al templo y hacen las puyas, las adoraciones, muchísimas veces lo que están haciendo es tantra, porque están haciendo rituales tántricos, sin ellos saberlo. Les dices, ¿esto que haces es tantra? Y dicen, no, yo no tengo nada que ver con el tantra. Entonces, bueno, impregna todo el tantra. Y un poco ese, no sé si temor, pero ese un poco rechazo que me mencionás, puede estar causado, a ver, cuando uno lee textos tántricos del Hatha Yoga, lee algunos pasajes como bastante extraños sobre los poderes que desarrollaban aquellas personas que practicaban el Hatha Yoga y el yoga tántrico. ¿Te parece que viene por ese lado, que es ese cierto temor, o por prácticas, incluso creo que hasta alquímicas hubo dentro del tantrismo? Bueno, hay, por una parte, los poderes en realidad sí pertenecen a la tradición del yoga de toda la vida. Fíjate en los Yoga Sutras, una enumeración de poderes tremendo. El Tantra, se habla que el objetivo de la práctica del yoga tántrico es conseguir, por una parte, la liberación, y por otra parte, poderes paranormales, y por otra parte, resultados mundanos. Toda clase de... El yoga sirve para todo, para espiritual y material y medio pensionista, para todo tipo de cosas. Pero yo creo que lo que da miedo del Tantra es que hay alguna corriente del Tantra que utilizaba métodos, los que llaman los expertos, dicen antinómicos. Antinómico significa que van en contra de las normas. Nomos es ley, antinorma. Entonces, lo que hacen es, hacen algo contrario a las normas habituales y eso despierta una energía tan grande en uno que bien aprovechada, bien canalizada, pues es poderosísimo. Entonces ahí está, por ejemplo, eso es lo que se llama el tantra de izquierdas. Así se llama en la India. Tantra de derechas, que siguiendo las normas habituales, tantra de izquierdas, que se las salta. Entonces está el ritual ese de las 5 Ks en las que se hace todo lo prohibido. Se come carne, pescado, se bebe alcohol, se hace el amor con una persona que no es tu pareja, que en aquella época estaba muy mal visto. Es una especie de orgía, pero es una orgía completamente regulada. Eso no es que uno va ahí y hace lo que le apetece. Eso es bajo la dirección de un gurú o de una gurú con mucha experiencia y se considera que este tipo de prácticas son solo para yogis muy avanzados, que ya tienen un gran control de sí mismos, tienen la mente muy enfocada. Porque una persona normal que intentara hacer eso, pues no haría yoga, haría simplemente, se lo pasaría bien y sería una juerga, pero no serviría en absoluto para su progreso espiritual. Se dice que el tantra de izquierdas es eso, para aspirantes ya que tienen ya muy avanzados. Muy distinto a lo que se piensa, que se cree que el sexo tántrico es poner música de la India, un saumerio y listo. Bueno, eso en realidad es verdad. Cuando se habla del sexo, del tantra, tal, eso no es tantra, pero bueno, no me parece mal, porque hay muchos libros que dicen, que se supone que van sobre tantra, que en realidad no tienen nada que ver con el tantra, pero es algo bueno, yo creo, a veces, porque proponen una forma de practicar el sexo, de hacer el amor, más espiritual y más sensible de lo normal, incluso un poco contemplativa. Y entonces a mí me parece que puede ser bueno, si hace que ese aspecto nuestro tan importante, que es la sexualidad, lo llevemos a cabo de una manera mejor, o más humana, más espiritual, pues no está mal. Pero claro, eso tiene una inspiración remota de lo que era el Tantra, pero no se puede decir que sea Tantra. Entiendo, entiendo. Y así como mencionabas que por más que lo negaran, el Tantra estaba presente en la India, obviamente también pasa en Occidente. Los yogas que hacemos son yogas tántricos en algún sentido. O sea, por más que uno se espante con la palabra Tantra, va después y hace asanas, pranayamas, todo. Sí, sí, sí. Claro, en la tradición del Hatha Yoga es variada también, pero la escuela principal
que creó el Hatha Yoga es la tradición Nat, de Goraknath, Siendranath, etc. Los textos de esta tradición, en sus textos vemos lo que enseñan. Entonces, desde los más antiguos hasta los más conocidos, por ejemplo, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, Granda Samhita, etc., son textos absolutamente tántricos. El objetivo de la práctica de yoga es despertar la Kundalini, el purificar las nadis, los canales sutiles, el despertar los chakras, el despertar la Kundalini y que la Kundalini, Shakti, se una en el 7º chakra con Shiva y se logre esa experiencia. Eso es puro tantra. O sea, siempre que veamos hablar de nadis, chakras, Kundalini, etc., en el hinduismo es tantra. Eso no existe al margen del tantra. Luego en el budismo es distinto. Por ejemplo, en el budismo no hablan de la Kundalini, hablan de otra cosa. Luego es muy curioso, en el budismo también hablan de lo masculino y lo femenino. Pero en el hinduismo, Shiva, por ejemplo, que es lo masculino, es trascendente, inactivo, espiritual, y la Shakti es activa, dinámica, poderosa. O sea, la que tiene la fuerza es Shakti, y Shiva es la parte contemplativa. En cambio, en el budismo, la parte activa es la masculina y la más pasiva es la femenina, como ha sido tradicionalmente en casi todas las culturas, pues el hombre se le atribuía más fuerza, más energía, acción, y a la mujer pues más pasividad. En el hinduismo es al revés. La que tiene la energía es la Shakti. Y por eso gusta mucho a las feministas este aspecto. El feminismo está muy contento con esta tradición. En el hinduismo hay una tradición Shakta, de devotos de la diosa, para los cuales lo divino es femenino. A mí me encanta. O sea, yo, dentro de las deidades hindúes, la que yo adoro más cuando practico Bhakti Yoga, para mí la divinidad es la madre divina, la diosa. Justo estamos en el Navaratri, ¿o no? Sí, es verdad, justo. Sí, es verdad. Claro, es la novena de la diosa. Sí. Los 3 aspectos de la diosa que culminan en el Vijayadashami, el 10º día, que es el día de la victoria. Todo eso tiene una interpretación tántrica también. Los diferentes días son las diferentes etapas espirituales. Primero se despierta el aspecto, están Durga, Lakshmi y Saraswati. Son los 3 aspectos de la práctica espiritual. Por una parte, el karma, la acción correcta, luego upasana, la concentración, luego jnana, el conocimiento, y eso culmina ya en la liberación, que es la victoria, el día de la victoria, Vijayadashami. También hay una interpretación a base de los chakras. Cada día representa un chakra, poco a poco se va despertando cada chakra y al final se alcanza la liberación. Bueno, es un mundo infinito y lleno de simbolismos y de conexiones. De todas formas, lo que decías antes, es verdad que Tantra sigue teniendo en la India un poco de mala prensa, incluso entre gente, por ejemplo, un Swami Kaivalyananda, un gran maestro de Vedanta, que es el profesor de yoga principal que hay en el ashram de Ama, en el sur de la India. Ama, mi maestro. Entonces, una vez le preguntamos, ¿y qué opinas del Tantra? Y dijo, el Tantra es como una selva llena de animales salvajes y de peligros, y es mejor no meterse ahí. Claro, yo creo que él se refiere al Tantra de izquierdas, el Tantra ese que juega un poco con cosas difíciles de manejar, son para muy poca gente. El común de los mortales es mejor que no intente hacer esas prácticas, y menos aún bajo la dirección sin la dirección de una persona competente, porque lo que decías tú, el Hatha Yoga, asanas, pranayama, si no se hacen bien, uno se lesiona, uno se pone enfermo. En un momento dado, uno se vuelve loco. Hay ejemplos de personas, más de una, que se han vuelto locos por una práctica de pranayama inadecuada. Pranayamas avanzados, Vastrika, etcétera, que eso activa energías muy poderosas. Si uno no tiene una base suficiente o le falta la guía adecuada, puede ser peligroso. Entonces, por eso decía, yo creo que el Tantra es un sitio peligroso, mejor no entrar, a no ser que vaya uno de la mano de un maestro que conozca esa selva muy bien. En general, bueno, el yoga siempre, la idea es aprenderlo y desarrollarlo de la mano de un maestro.
Y acá un poco en Occidente hablamos de maestros y en otros lados se habla de gurú. ¿Qué es lo mismo? O sea, ¿lo mismo el que te enseña a hacer posturas o el que te guía para entrar en la jungla del tantra o en general en cualquier, en cualquiera de las profundidades de las diferentes ramas? Bueno, guru significa maestro. Y entonces, por ejemplo, un profesor de música es un guru. Es que en el camino del yoga no es algo que uno aprende. Por ejemplo, puede aprender matemáticas, puede aprender a tocar la guitarra. Son cosas que uno aprende. Pero es que el camino de yoga es una forma de vivir. Entonces aquí el papel del guru es mucho más importante y más delicado. Porque si uno sigue, por ejemplo, yo intento ser discípulo de Ama. Para mí ella es mi maestra, en el sentido tradicional. Es decir, yo veo que ella es una persona que encarna muy bien la enseñanza que propone y que tiene una gran experiencia y que me puedo poner en sus manos porque es una persona experta. Pero claro, ponerse en manos de un maestro de yoga en este sentido fuerte, de un Satguru, de un verdadero guru, significa que pones tu vida en sus manos. O sea, yo a veces a Ama le he preguntado cosas importantes en mi vida. Ella normalmente no dice instrucciones, dices, tú haces esto, sino que dice que experimente, que lo vea por mí mismo, tal, y al final acabo viendo qué es lo que tengo que hacer. Pero en la práctica, el camino del yoga, ya sabes, como dice la Katha Upanishad, es fino como el filo de una navaja. Entonces vas ahí andando por él y te puedes cortar, te puedes caer hacia un lado, hacia otro, hacia los dos lados, partido por la mitad. O también dicen que es como el camino de las aves por el cielo, que no hay un camino. Es un camino, pero no está trazado de antemano. Entonces, bueno, la ayuda de una persona que haya recorrido ese camino y que nos vea desde fuera también. Bueno, uno se encuentra muchas dificultades a lo largo del camino y dudas y no saber qué hacer. Y a veces uno se puede confundir gravemente. Me acuerdo una vez que fui en los Pirineos, subí a una montaña, no me acuerdo cuál era. Era la montaña más alta, iba con un amigo y hicimos todo el recorrido muy bien y en un punto, de repente, al cabo estábamos perdidos completamente. Y es que habíamos hecho todo bien, menos en un punto particular, que en vez de coger la derecha, cogimos la izquierda. Y llegamos a otra montaña completamente distinta. Bueno, no llegamos a ningún sitio. Entonces, en el camino del yoga se plantean muchas encrucijadas como esta. Y viene muy bien, hombre, si uno tiene un maestro en quien confíe, viene muy bien para que te ayude. Y además nos ve desde fuera. Ya sabemos que muchas veces las cosas que nos pasan, nosotros somos los últimos en enterarnos, porque como no tenemos perspectiva, los demás lo ven claramente y nosotros no, nos lo tienen que decir. Bueno, el papel del gurú fundamentalísimo. Excelente. Creo yo, luego es un tema discutido, porque también en Occidente valoramos mucho la autonomía personal, entonces tiene que ser un maestro que tengamos mucha confianza en esa persona y que esa persona respete también nuestra individualidad. Que no sea como una cosa dogmática, como una cosa militar, una orden y lo haces. Sí se nos recomienda hacer todo lo que nos dice el maestro, pero el maestro a la vez ya tiene su propia habilidad para irnos guiando de una manera hábil. Eso es lo que en el budismo llaman los medios hábiles, que a veces son truquillos, incluso a veces el maestro no le dice al discípulo toda la verdad para conseguir resultados eficaces. Buenísimo. Bueno, yo ya como para ir cerrando y terminar, yo me quedaría hablando durante horas. Como te dije, para mí es un gusto escucharte, así que podría estar horas escuchándote. Como para cerrar, en todo lo que hablamos, bueno, llegamos un poco al yoga contemporáneo. Una rama, la última rama que se ha desarrollado. Si vos me tenés que decir hoy, bueno, estamos empezando al revés, vamos a terminar con el principio, vamos a terminar con, ¿qué es el yoga hoy? Después de 2700 años, después de un tronco común que se abrió para todos lados, después de la subsistencia de Bhagavad Gita, Yoga Sutras, de Upanishad, todo lo que estuvimos hablando.
¿Qué es hoy? Porque no es lo mismo que era allá hace 2700, ni siquiera es lo mismo que hace 200 años. ¿Qué es hoy? Yo creo que básicamente el yoga sigue siendo, como ha sido toda la vida, por una parte, es el camino hacia la libertad. Eso es el camino hacia la liberación. Bueno, no él, es uno de los caminos que hay, porque hay otras tradiciones que también llegan a la misma meta. Pero es el camino un camino hacia la libertad el que ha surgido en el hinduismo. Yoga sería sinónimo con la espiritualidad hindú. Pero bueno, pero actualmente, por el nacimiento del yoga contemporáneo, del que hablamos antes, eh, también practican yoga personas que no tienen una aspiración espiritual, sino que simplemente quieren vivir, llevar una vida mejor, física, mental y mentalmente. Entonces, el yoga es un camino de mejoramiento personal que para algunos incluye los aspectos físico y mental y para otros es físico, mental y espiritual. Entonces, para mí el yoga lo más importante es el aspecto espiritual, pero hay muchas personas que no, bueno, la mayor parte de la gente que hace yoga no tiene especial interés espiritual. Lo que pasa es que, quieran o no, si practican bien la parte física, mental, etcétera, eso tiene un beneficio espiritual y nos convierte en mejores personas, personas más ecuánimes, poco a poco abriendo nuestro corazón, nuestras relaciones mejoran. Entonces, en el fondo, incluso el yoga de las personas que no les interesa la espiritualidad sigue siendo una práctica espiritual y hace que progresen en el camino espiritual, creo yo. Fantástico, fantástico. Eso fue el cierre extraordinario. Excelente, excelente. Bueno, Javier, por mi parte, simplemente agradecerte nuevamente y eternamente este tiempo que nos dedicaste. La verdad, como te dije, es para mí un gusto, un honor. Así que, de verdad, te agradezco muchísimo. ¿Querés agregar algo más? ¿Contar algo en especial de tus actividades? Lo que quieras, puedes aprovechar este momento. Hombre, no, nada especial. Tengo una página web, que es jruizcalderón.com. Si a alguien le interesa ver lo que hay materiales diversos y ahí también se anuncian pues, los cursos que doy por online y cosas así. Pues si alguien quiere, hay muchos, por ejemplo, muchos artículos que están ahí recogidos sobre todos estos temas. Si a alguien le interesa, pues para leer, por ejemplo, un artículo de 40 páginas sobre la filosofía en Asia, o uno de 15 páginas sobre la historia del yoga, pues ahí hay mucho material. Y luego, por otra parte, mm, bueno, pues nada más, solo darte las gracias. Lo que sí podríamos hacer es terminar con un mantra. ¿Cómo no? Sí, ¿Te sí, sí. parece? Claro que sí. Eh, bueno, pues te quería eso, dar las gracias. No me había dado cuenta, pero aquí detrás, te tengo a ti delante, una persona muy agradable, pero detrás de ti tenemos a Ganesha, que es la deidad que elimina los obstáculos y que hace que todo salga bien. Y entonces, claro, por eso hemos tenido esta conversación tan agradable. También decir, esto que digo yo no lo digo propiamente en mi nombre, sino estoy transmitiendo la enseñanza de la tradición de los maestros de yoga. O sea que lo que haya podido ser útil de estas cosas que he dicho, aparte de lo más académico, la parte más que pueda ser útil desde el punto de vista yógico, pues son las enseñanzas de los maestros que he conocido, y entonces a ellos se debería lo bueno que hubiera podido haber. Y luego a mi maestra, Amma, eh, ella, parte de la práctica de yoga más importante que nos propone es el servicio a los demás, el cultivo del amor y la compasión. Entonces, siempre que terminamos cualquier actividad, acabamos con un mantra, acabamos ofreciendo eso que hemos hecho por el bien de todos los seres. Entonces, es un mantra muy conocido de la India. Si quieres, podemos recitarlo. Significa que todos los seres sean felices. Es que esto que hemos hecho, directa o indirectamente, beneficia a todos los seres del universo. Entonces, si quieres, podemos recitarlo. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta
Sukhino bhavantu loka samasta Sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavad. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto enorme. Gracias. Gracias a ti. Om Namah Shivaya.